Buenas noches, hermanos. Esperando que todos se encuentren bien en casa. Y bueno, confiando en que en este día varios se van a conectar. Y bueno, que sabemos que este tiempo es para nuestro Padre. Amén. Y que Él tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, me da mucho gusto que estén conectando. Bienvenidos a esta reunión para nuestro alimento de cada día. Uno de donde están, esperando que tengan a la mano su Biblia, su pluma para anotar y que tengan un corazón dispuesto para nuestra palabra que tienen en este día para nosotros, nuestro Padre, y pongamos nuestra mente y nuestro corazón. Y bueno, hermanos, los invito a que vayan a nuestra Biblia en el Salmo 63, que dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Amén. Bueno, hermanos, vamos a alabar, vamos a glorificar, vamos a dar gracias a nuestro Padre en este momento, porque sabemos que gracias a Él ha permitido que nos reunamos en este momento, porque toda la gloria y la honra para Él, hermanos, porque gracias a Él tenemos vida, gracias a Él podemos estar respirando, y en este momento gracias por su amor, porque nos ha guardado, hermanos. Nos ha guardado de todo lo que ha pasado, por lo de la pandemia, y ahorita con lo que pasó ayer, esperando que toda su familia esté bien. Nos ha guardado, hermanos, y debemos de dar gracias a Dios, porque nos ha permitido todavía otro día más. Y a veces decimos, pobres de los que pasaron, y nosotros, no, hermanos, debemos de estar en oración por toda esa gente que pasó todo lo que está pasando, que todavía hasta hoy todavía siguen saliendo heridos, muertos. Y es triste, pero demos gracias a Dios por todo lo que está pasando, porque aún dice que en tribulaciones debemos de estar agradecidos. Y bueno, hermanos, esperando que pongan un corazón dispuesto en este momento. Vamos a orar por este momento. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú has permitido que nos estemos reunidos en este momento, Padre. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando. Gracias por la vida de nosotros, la vida de mi familia, Padre. Gracias por mi familia en Cristo, Padre. Te doy gracias, Padre. Te pido, Padre, en este momento que tú tomes control de este momento, Padre, porque vamos a escuchar tu palabra, esa palabra que tú tienes para nosotros, Padre. Que nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, estén dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra y llevarla por obra, Padre. Que esa semilla que tienes para nosotros, Padre, florezca, Padre. Te damos gracias, Padre, que este momento, Padre, quita toda distracción de mis hermanos, Padre, porque no somos nosotros, Padre, es tu palabra la que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que tu Espíritu, Padre, incomode a cada uno de mis hermanos, que se distraiga, Padre mío, porque sabemos que tu palabra y en este momento es respeto para ti, Padre. Que quites toda distracción, Padre mío, y que el enemigo no robe, Padre mío, esta bendición que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Sabemos, Padre, que tu palabra, Padre, que esta palabra sea carbón encendido en mi esposo, Padre, porque sabemos que tu palabra siempre es buena, Padre,
y sabemos que tu bendición es día a día, Padre. Ponemos este día, este momento, Padre, lo del internet, todo momento, Padre mío, que tú permitas, Padre, que sea llevado a cabo esto que es de tu palabra, Padre. Amén, sí. Tu servicio, Padre, porque este servicio es para ti, Padre. Sí, sí. Te pido, Padre, que quites todo nervio, Padre mío, en mi esposo, Padre. Y que sea tuyo, Padre mío, este momento, Padre. Así es, Padre. Que sea tu boca, Padre mío, que sea tú, Padre, manejando este momento, Padre mío, que sea carbón encendido en la boca de mi esposo para esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, y que toda la alabanza, toda la adoración, Padre, que este día, Padre mío, sea de gozo para cada uno de mis hermanos, Padre mío, porque es para ti. Ponemos este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra alabanza, a nuestra adoración. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay, pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Mi
Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, nuestro Rey. Y pues bien, mis hermanos, qué gusto saludarlos por este medio. Hoy en esta noche vamos a continuar. Mis hermanos, el martes pasado hablábamos del hombre viejo y la nueva naturaleza. Explicábamos lo que era ese hombre viejo o esa vieja naturaleza en la cual nosotros nos encontrábamos. Explicábamos y hablábamos que el hombre viejo y el hombre nuevo, la diferencia que hay entre la vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestra vieja naturaleza no había el Espíritu Santo ni teníamos al Espíritu Santo con nosotros. Mas hoy con la nueva naturaleza que tenemos en Dios, que Dios nos ha dado, el día de hoy tenemos esa bendición de poder tener al Espíritu Santo. Sabemos que no somos huérfanos, que Dios no nos abandonó y que no nos ha abandonado, y que pues Él dejó ese medio y ese consolador para guiarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para formarnos día con día en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Y pues bien, mis hermanos, hablábamos que a veces que a veces cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestras vidas, no siempre es Satanás el que nos, ahora sí que el que nos mete la pata, sino aún nosotros mismos, nuestro mismo orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestros deseos carnales aún son mucho mayor que nuestros deseos por acercarnos a Dios. Al igual que hemos estado viendo que nosotros no le damos la oportunidad a Dios, Dios nos da la oportunidad de que nosotros lo conozcamos, Él se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros lo podamos conocer, y Él nos permite el regalo de la salvación. Pero sabemos que en esa vieja naturaleza nosotros no podemos no deseamos ni siquiera conocer a Dios. Tenemos estamos más llenos de lo que nos enseña la gente, de lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y es algo que vamos siguiendo de generación en generación, pero sin el verdadero conocimiento del Dios. Hablaba nuestro hermano del Dios de la Biblia. Que conozcamos el Dios de la Biblia, no el Dios que yo creo, que yo pienso, el que yo quiero moldear a mi conveniencia, sino de ese Dios que nos dejó ese hermoso libro y nos dejó su palabra, mis hermanos, para que pueda ser esa guía para nosotros. Entonces, nosotros estábamos viciados, eso lo veíamos en el libro de Efesios, Efesios 4, del 17 al 22. Y vamos a dar lectura a este pasaje para que sepamos, mis hermanos, los que no escucharon, y aún los que no escucharon, pues regrésense una prédica antes del día martes para que puedan tener todo el conocimiento y el entendimiento de esta palabra. Entonces vamos a dar lectura, decía de Efesios 4, 17, 22. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos y tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron. Dejémoslo hasta ahí, hasta el 19. Esta es la vieja naturaleza de la cual hablábamos. Los placeres carnales. Dice que cerrábamos nuestro corazón a Dios, cerrábamos nuestros oídos a la palabra de Dios, vivíamos apartados, vivíamos viciados, dice el versículo 22, que nosotros nos debemos de deshacer dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Pues esa vieja naturaleza estaba torcida, estaba apartada de Dios. Los vicios, llámese alcoholismo, drogadicción, cualquier debilidad, mi hermano. Hoy sabemos que cualquier cosa que va en contra de la palabra, aún esos excesos,
ni cualquier tipo de vicio es perjudicial tanto para nosotros, para nuestros cuerpos, y pues todo eso es lo que todo eso nos aparta del entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto es parte de la antigua naturaleza. Y veíamos que solamente a través del Espíritu Santo es el único que nos puede dar vida eterna. Que nuestros esfuerzos humanos no logran nada. Esto lo veíamos en el libro de Juan 6:63, que dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Solamente el Espíritu Santo nos da vida. Cuando Dios nos da esa oportunidad de que nosotros le podamos conocer y que nos da el Consolador, ese Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos ministre, para que nos redarguya, solamente a través de su Santo Espíritu nosotros podemos tener el entendimiento a su palabra. Entonces, esta era la vieja naturaleza y hoy vamos a hablar de lo que es la nueva naturaleza en nosotros, cómo debemos de vivir nosotros como cristianos en nuestra nueva naturaleza, en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Que Dios ha dado para que nosotros caminemos a semejanza de Él. Esto lo veíamos en el libro de Efesios 4:24, si lo recuerdan, que dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, no iguales, semejantes a Dios, quien es verdaderamente justo y es verdaderamente santo. Entonces, mis hermanos, vamos a dar entrada a esta enseñanza. Hoy sabemos que la nueva naturaleza y que la vieja naturaleza, mis hermanos, están en una lucha permanente, es una lucha constante a partir de que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nacemos de nuevo. Entonces, nosotros debemos de entender que hay dos hechos, hay dos cosas que se deben producir en nosotros como personas, en nuestro corazón, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo. Yo quiero que se entienda bien algo, mis hermanos. A veces quedamos o estamos en el engaño de que porque tú vas y llegas a una congregación, llámese como se llame, y te hacen la oración milagrosa, la oración de fe, de que llegas y te sabes que, mira, pues tú reconoces tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador y ya eres salvo. Muchos se van con esa idea, mis hermanos, y piensan que porque ya hicieron esa oración, ya son salvos. Y realmente, mis hermanos, si haces esa oración con fe, pero más que nada con convicción de que estás recibiendo a Cristo en tu corazón, mi hermano, el día de hoy vamos a ver lo que testifica esta oración que yo hice. Yo llegué, yo recibí a Cristo en mi corazón, yo ya soy perdonado de mis pecados, porque pues así dijo la oración. Así fue la oración que el pastor me dijo que yo hiciera. No, que yo con convicción estoy haciendo y que yo vea lo que yo debo hacer como cristiano. Entonces yo te invito, mi hermano, a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor, te damos las gracias, Padre, porque hoy tú nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las difíciles circunstancias que se están viviendo en este tiempo, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús rogamos tu misericordia por esta ciudad, por nuestro país. Rogamos tu misericordia por tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor. Hoy, Señor, tú nos has permitido llegar a casa de nuestros trabajos, de todas nuestras labores del día a día, Señor. Pero hoy en esta noche, Señor, te rogamos que tú nos permitas, Señor, poder escuchar y disfrutar y deleitarnos en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que quites toda distracción de nuestras mentes, todo afán, Señor, toda preocupación por el trabajo, Señor, toda preocupación que haya en nosotros, toda carga las entregamos a ti, Señor. Tú dices en tu palabra: venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y hoy venimos a ti, Padre, entregándote todo, Señor, y rogando, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre, Señor, y nos permita, bendito Padre, poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Señor, que tú nos ayudes a discernir, Señor, y cómo caminar, Señor, en esta nueva naturaleza que tú nos has permitido, Señor. El que tú nos has permitido ese nuevo nacimiento, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que tú abras el corazón de cada uno de mis hermanos, y de aquellas personas que escuchan esta palabra por primera vez, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual hoy tú nos las has dado, bendito Dios. Porque tu palabra nunca vuelve vacía.
Hoy te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y que al final de este tiempo, al final de esta hora, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración sean para ti, Señor, porque solo tú eres digno de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues bien, mis hermanos, les decía, hay dos cosas, hay dos hechos en nosotros mismos que se deben de producir, o hay dos cosas que se deben de producir en toda persona que le abre su corazón a Cristo. Si tú hiciste esa oración de fe y recibiste a Cristo, debe de haber una comprensión de la obra que nuestro Señor realizó. O sea, debe de haber una comprensión en la obra maravillosa que realizó nuestro Señor Jesús en la cruz y la redención que permitió que nosotros fuéramos rescatados de nuestro pecado y que experimentemos una nueva vida renovada en Él. Se debe de haber un discernimiento, una comprensión. Por eso les decía, no solamente de hacer la oración de fe, sino lo que eso implica. ¿Qué es lo que implica esa oración que yo estoy haciendo? Prácticamente estamos renunciando a esa vieja naturaleza. Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que tú me salvaste. Cuando tú reconoces la obra de Cristo, por eso decimos que nosotros debemos de comprender la obra que Jesús hizo en la cruz. Si no hemos entendido la obra que Cristo hizo en la cruz, mi hermano, no podemos decir nosotros ni considerarnos o considerar que hemos nacido de nuevo si no hemos entendido lo que Jesús hizo en esa cruz. ¿Por qué Jesús murió en esa cruz? Pero si tú has entendido que Cristo murió por ti, que Él murió y que Él permitió que fuéramos rescatados del pecado y que experimentáramos una nueva naturaleza, entonces viene la segunda parte, que es nuestra respuesta en obediencia, en amor, al llamado que Dios nos ha hecho. Una vez que comprendemos lo que Cristo hizo en la cruz, el lavar nuestros pecados con su sangre, la obra salvadora que Jesús hizo, que Él nos limpió de esa vieja naturaleza, que Él nos limpió del pecado, y que Él nos revistió de una nueva, naturaleza, y que fuimos llamados a vivir y a vivir y a tener cambios que son permanentes, mis hermanos, en nuestras vidas. Y ese cambio ese cambio debe de ser en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida familiar, mis hermanos. Entonces, debemos de ver, mis hermanos, que cuando nosotros llegamos a esta parte de tener esa comprensión y de saber que yo por agradecimiento, por obediencia, atiendo el llamado que Dios me hizo a obedecer su palabra, a ese llamamiento que Él tuvo para conmigo, para con cada uno de ustedes, y que Él nos permitió ese cambio, debe de haber una decisión, mis hermanos. Yo no decidí seguir a Dios. Él me escogió. Somos escogidos. Pero cuando yo ya tengo el conocimiento de su palabra, mis hermanos, por eso es importante que veamos las enseñanzas que hemos estado viendo. Solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo Él, la gloria. Para que nosotros podamos entender este punto en donde cada uno va a decidir si sigue o no sigue. Dios ya me permitió el conocimiento, Dios ya me permitió estar aquí, pero ahí yo tomo esa decisión de empezar a conocer de su palabra. Pero aún eso no lo estoy haciendo yo, porque dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aún Él poniendo ese querer y ese hacer en nosotros, mis hermanos, a veces decimos, híjole, Dios pone en nosotros el de, voy a leer la Biblia ahorita.
Pero si te atraviesa algo, porque ahí viene la tentación. Si te atraviesa ay, es que va a empezar mi programa, ay, es que va a haber partido. Y ahí tú vas a decidir a qué le vas a dar importancia, a lo que el Espíritu ya te habló, o a lo que el otro, o a lo que Satanás te está poniendo. Esa es la lucha que estamos viviendo. Por eso hablábamos que la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en constante están en batalla, están en pelea. Dios ya me escogió, Dios ya me dio la oportunidad de que yo le conozca. El Espíritu Santo me redarguye, me enseña, me instruye. Mira, aquí está la palabra, ya va a empezar la prédica. Híjole, pero es que tengo que hacer esto. Ahí viene la tentación. ¿A cuál le vas a dar importancia? Eso es a lo que yo me refiero cuando digo, ahí nosotros decidimos si o hacemos las cosas que Dios nos enseña o hacemos lo que el enemigo nos pone. Entonces todo parte de una decisión que involucra nuestra actitud, y cuando nosotros nos decidimos por este cambio, permitimos y aceptamos, más bien aceptamos que el Señor Jesús obre y en esa transformación que es progresiva en nuestras vidas. Es una transformación progresiva y es una transformación que es profunda, mis hermanos, porque es en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Entonces se nos ha dado una nueva naturaleza, pero no se nos ha quitado la vieja. Esto es muy importante. Se nos ha dado una nueva naturaleza, pero no se nos ha quitado la vieja. Pero cada uno decide cómo andar en estas naturalezas, porque estas naturalezas se oponen entre sí. La carne y el espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿qué implica, mis hermanos? El nuevo nacimiento implica una conversión, una verdadera convicción. Y esta conversión abarca mi mente, mis afectos y mi voluntad. Que tenga esa determinación, esa decisión. Y debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que existe una gran diferencia entre mi conocimiento, entre mi creencia intelectual y en mi conversión. Mi creencia intelectual es todo lo que se refiere al conocimiento que hay en mi mente, mis hermanos. Lo que yo les decía, muchas personas afuera pueden decir, no, yo sí conozco a Dios y creo en Dios, y Dios es amor, y Dios me perdona, y aun si yo fallo, pues no más falta con que yo vaya, me confiese o haga ciertas cosas, y ya con eso ya Dios ya me perdonó, y yo puedo volver otra vez a hacer mi vida un papalote y hacer lo que yo quiera, y me arrepiento, y así. No es así, así no funciona. Entonces ese es el cambio en nuestra mente, en nuestra creencia intelectual, lo que yo creo que Dios es, lo que yo pienso que Dios es, pero no lo que realmente Dios es, lo que la Biblia dice que Dios es, lo que Dios quiere de mí. El verdadero amor de Dios por mí. Y el que yo tengo una conversión, una convicción, ahí es donde viene ese cambio, porque viene la renovación de esa mente, la renovación de esos pensamientos. Entonces a través de todo esto podemos decir, bueno, mi hermano, entonces, ¿cómo sé yo que he recibido a Cristo o cómo sé yo que he nacido de nuevo? Yo les invito a que tengan su Biblia a la mano, mis hermanos, porque vamos a utilizar mucho la Biblia, gracias a Dios que tenemos nuestras Biblias. Y pues, ¿cómo sabremos que nosotros hemos recibido a Cristo o que hemos nacido de nuevo? Quien recibe a Cristo, mis hermanos, y quien recibe a Cristo ha muerto a la vieja vida. Y esto lo vemos en Romanos 6, del 3 al 4, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Cristo Jesús en su muerte? 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva en Cristo. Muchos también creen que ya tan solo con el simple hecho de bautizarse, ya con eso ya son salvos. No, mis hermanos. Cuando yo me bautizo, cuando yo recibo ese sacramento del bautismo y yo recibo a Cristo, aquí nos está hablando de que cuando yo me sumerjo en el agua,
Yo muero a mi vieja naturaleza y cuando salgo del agua, vivo esa nueva naturaleza. Si yo soy bautizado y fui muerto en esa naturaleza, pero yo nazco de nuevo y sigo viviendo como yo vivía antes, entonces yo no he nacido de nuevo, mis hermanos. Discúlpame que te lo diga de esta manera, pero simplemente te fuiste a remojar, pero realmente no recibiste un verdadero bautismo. Porque el verdadero bautismo, la Biblia dice que yo muero a mi vieja naturaleza y nazco una nueva. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo, nuestro interés va a estar en las cosas celestiales, en aquello que es eterno, no en lo que es terrenal y en lo que es perecedero, mis hermanos. Esto lo vemos en Colosenses 3, del 1 al 2, que dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva, con Cristo ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las que están en la tierra. Nuestra conducta ética y moral, mis hermanos, cambian cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Debe de haber un cambio, se debe de producir ese cambio. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y mis hermanos, no malentendamos lo que estamos enseñando. Es importante que desde que escuchamos desde el principio hasta el final nuestra enseñanza para que sepamos hacia dónde vamos. No estamos diciendo que sea fácil. Estamos diciendo que hay una lucha. Pero estamos diciendo que en esa lucha no estamos solos, no estamos desamparados. Sigamos adelante. O sea, que nosotros debemos de vivir, mis hermanos, cada día para Cristo. Nuestro vivir debe de ser Cristo. Nuestro día a día debemos de vivirlo para Cristo. ¿Qué dice Mateo 6:31, mis hermanos? Los invito a que vayan a su Biblia. Mateo 6:31. Del 31 al 34 vamos a leer. Dice así. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no caminemos como los incrédulos, mis hermanos. A veces llegan esas batallas, tenemos esas batallas, pero la respuesta la tenemos en la Escritura. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Aferrarnos a esa palabra, confiar lo que Dios nos está diciendo y caminar, mis hermanos, con fe, con convicción. Quien recibe a Cristo muere al pecado y no puede vivir en él. Nos lo dice Romanos 6:12. Por favor, mis hermanos, si nos acompañan. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No sigan ante los deseos pecaminosos. 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Que nosotros no prestemos nuestros miembros, nuestras manos, el robar, el juzgar. Y juzgamos lo que vemos. Aún sin ver juzgamos, mis hermanos. Tan solo de escuchar. No sabemos ni si es verdad o es mentira, pero nosotros seguimos ese chisme. Vamos a seguir leyendo el 13, mis hermanos. Dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Leamos el 14. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios.
Gloria a Dios. Porque antes estaban muertos, dice. No entendíamos. Y aún eso lo podemos ver, mis hermanos, y no en las personas de afuera, en nosotros mismos cuando nos lo platicaban y no entendíamos. ¿Y qué es lo que dice de la Biblia? Yo me recuerdo que a veces agarraba la Biblia, la leía y no sabía, yo decía, no, pues esto no. ¿Y qué dice su palabra? Que para esas personas va a ser locura. Ni siquiera lo van a entender. Pero cuando el Espíritu Santo se nos da, se nos es revelada la Escritura. Se nos es revelada su palabra. Quien recibe a Cristo, mi hermano, camina en su presencia con una vida renovada. Y esta vida renovada es hasta que lo veamos en la plenitud de su gloria, en la eternidad. O sea, esto es para siempre, mis hermanos. Y esto es para toda nuestra vida. Esto es para el tiempo que Dios nos permite en esta tierra. ¿Qué dice Colosenses 3:4, mis hermanos? Vamos a leer Colosenses 3:4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ahorita no podemos participar de toda esa... Más bien dice, cuando Cristo esté en la vida de ustedes, será revelado. Y cuando Cristo, quien es la vida de nosotros, de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, o sea que todo el mundo se le va a ser revelado, ustedes participarán de toda su gloria. A muchos se les va a ser revelado el Evangelio, pero no todos le van a seguir. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos renunciando a nuestra vieja naturaleza. Estamos renunciando, cuando nosotros hacemos esa oración de fe, estamos renunciando, mis hermanos, a esa naturaleza. Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Fíjense, mis hermanos, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hagan morir en ustedes. Pues es que yo soy pecador, pues es que Dios así me creó, así me quedé. No, dice hagan. ¿Antes lo podías hacer en tus fuerzas? No. Por eso está el Espíritu Santo. ¿Qué dice su palabra? Resiste al diablo y él huirá. Pero si de buenas a primeras viene la prueba, viene la tentación, y decimos, híjole, Señor. Dice resiste. Mis hermanos, cuando nosotros meditamos en su palabra y decimos resiste, pues, ¿qué es resistir, mis hermanos? Resistir es que tú aguantes, que tú soportes lo más que tú puedas. Pero cuando nosotros decimos ya no puedo, ahí entra Dios. O sea que de que se puede, se puede. Por eso dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Cristo me fortalece. Aún en medio de la tentación, Cristo me fortalece. En medio de la adversidad, de mis debilidades, Cristo me fortalece. Entonces, mis hermanos, viendo todos estos términos, nosotros decidimos qué naturaleza controlará nuestras vidas. O sea, entendiendo todo esto, mis hermanos, que Dios ya nos permitió el conocimiento de su palabra, Dios ya nos llamó como sus hijos, a que lo conozcamos, a que tengamos esa vida nueva en Él. Entonces ya nosotros decidimos qué naturaleza va a controlar más nuestras vidas. Y esa naturaleza que más va a controlar nuestras vidas es aquella a quien más nosotros fortalezcamos, mis hermanos. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Vamos a leer Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
pues si sois guiados por el Espíritu, no estarán bajo la ley. Y aquí seguimos viendo esa misma lucha entre el Espíritu y la carne. ¿Qué nos muestra Pablo a través de este pasaje, mis hermanos? Pablo nos describe las dos fuerzas que luchan en nosotros, el Espíritu Santo y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros malos deseos. Pero Pablo no nos está diciendo que estas fuerzas sean iguales. El Espíritu Santo es infinitamente mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más fuerte. Pero si dependemos de nuestra propia sabiduría, vamos a tomar malas decisiones, mis hermanos. ¿Cuántas veces intentamos cambiar antes? ¿Cuántas veces el que es alcohólico va y hasta aún va y meten a un Dios en eso? Van y juran y se van a la villa, se van a lugares y juran y después de un año terminan su juramento y se vuelven a poner la borrachera de que no se pusieron en ese año, se la pusieron todo en un día. Y volvieron a seguir en esa misma condición, mis hermanos. Solamente se apaciguaron por un momento, pero no vencieron, mis hermanos. No se venció ese pecado, no se venció esa falta. Eso es vivir engañado, mis hermanos. En mis propios esfuerzos. Yo no voy a poder en mis propios esfuerzos, ni en mi propia sabiduría. Siempre van a ser malas decisiones. Si nosotros tratamos de vencer nuestra naturaleza pecaminosa mientras mediante nuestro propio esfuerzo, no lo vamos a lograr. La única manera de librarnos de nuestros propios deseos es por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos y decimos, bueno, mi hermano, tú me estás hablando y estamos hablando de que tenemos una vieja naturaleza que es pecaminosa. Que yo llego y entrego mi vida a Dios y si yo al entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz y empezar mi vida cristiana, mi hermano, entonces yo cómo puedo fortalecerme o cómo puedo alimentar mi espíritu, cómo puedo alimentar cómo puedo alimentar mi espíritu. Porque me estamos hablando de la carne y del espíritu. Y lo que yo más alimente, eso es lo que más va a vencer dentro de mí. ¿Cómo puedo yo fortalecer esa parte, esa parte en mi vida? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra nueva naturaleza? Esa es la palabra correcta. ¿Cómo puedo fortalecer mi nueva naturaleza? Yo, hice algunos puntos, mis hermanos, que nos ayudan. Son 9 puntos que nos ayudan a fortalecer nuestra nueva naturaleza. Y el primero de ellos, mis hermanos, y yo creo y lo considero uno de los más importantes, es que nosotros renovemos nuestra mente, así como lo dice Romanos 12:2. Te invito a que me acompañes a Romanos 12:2, mi hermano. Y este es yo lo considero algo muy importante, mis hermanos. Yo creo que es de lo más importante, porque es a través de la palabra. Solamente la Escritura, solamente a través de la Escritura. Aún vemos cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, ¿cuál fue su arma de Jesús? La palabra de Dios, la Escritura. Asimismo, esa es nuestra defensa, asimismo, esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro refugio, mis hermanos. Lo cantábamos ahorita, Él es mi fuerza en la tempestad, Él es nuestra luz en la oscuridad, Él es todo en nosotros, mis hermanos. Él es nuestra esperanza. Pero si no le conozco, si no sé quién es, si no sé por qué murió, si solamente voy y me siento en un lugar, en una congregación, y nada más voy y hago acto de presencia por cumplir, por sentarme, y no aprendo lo que realmente Cristo hizo por mí, el verdadero evangelio, quitándonos de las doctrinas que se están dando de la prosperidad. Dios te va a prosperar, ya no vas a tener problemas, recibe sanidad, recibe riqueza, y nunca recibiste tu salvación. Cuando Cristo murió para que fuéramos salvos, no para que fuéramos ricos terrenalmente en esta tierra.
Somos ricos. En Cristo Jesús somos ricos. No hay pobreza en Cristo, mis hermanos. Si entendemos realmente, verdaderamente la verdadera riqueza que tenemos al tenerlo a Él en nuestras vidas. Él le dio sentido a nuestras vidas, mis hermanos. Él quitó ese velo que nosotros teníamos para que nosotros pudiéramos ver las riquezas que Él nos había dado en Él. Aún al vivir y caminar en esta tierra, mis hermanos, y poder ver las maravillas que Él hizo para que nosotros las disfrutemos y nos deleitemos en lo que Él creó sanamente. A veces por el afán, por las preocupaciones salimos a la calle y ni siquiera escuchamos cuando los pajaritos cantan o los primeros rayos del sol. Salimos como las hormiguitas una tras de otra. No nos deleitamos con las noches que Dios nos da. Y muchos pueden decir, ay, sí, pues sí, el hermano no debe tener preocupaciones. Sí las tenemos, hermanos, pero la palabra de Dios dice que no nos afanemos. Y créanme que de repente en momentos sí llega el afán, mis hermanos, porque viene esa batalla. Sería un hipócrita si dijera, no, mis hermanos, yo ya no tengo esas luchas, ya no tengo esas batallas. Sería un mentiroso, porque la palabra dice que esta lucha es constantemente. De aquí hasta que nos vayamos con Él. Pero nuestra confianza está en que dice Él que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Ya les di mucho tiempo para que tengan ahí Romanos 12:2. Y pues vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejan que Dios los transforme. Mis hermanos, no es una varita mágica, no es de que te van a convertir en sapo y te vas a convertir en sapo. Que Dios los transforme a través de su conocimiento, a través de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ya no estamos atados a este mundo, ya no estamos atados a esta tierra. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Al renovar nuestro entendimiento, al cambiar nuestra manera de pensar, pero no conforme este mundo, sino conforme su escritura. ¿Y cómo lo voy a tener yo? A través del conocimiento de su palabra. Su palabra dice que aún nosotros debemos de crucificar nuestra carne. Ese es el punto número 2, que crucifiquemos nuestra carne, como lo dice Romanos 12:1, mis hermanos. Ahí están, ahí mismo, atrásito uno más. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Esta es la clase de sacrificios que a Él le agrada y esa es la verdadera forma de adorarlo. Si nosotros pensábamos que solamente con llegar a la congregación, aún en nuestros hogares, mis hermanos, y cantar y volvernos ahí, y hacerle bulla a Dios, adorarle, cantarle con gusto, con agrado, y esa es la verdadera manera de adorarlo, no, mis hermanos. La Biblia nos dice que sacrificando nuestra carne, entregando nuestro cuerpo a Él, esto lo veíamos en que nosotros le presentáramos todos nuestros miembros a Dios para glorificarlo en todo, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra vista, en nuestra boca, en nuestro hablar, en nuestro corazón, en nuestras manos. Todo lo que yo soy sea para glorificar a Dios, y esa es la verdadera forma de adorarlo. No estoy diciendo que no se puede adorar a Dios cantándole, alabándole y dándole gracias. Pero aquí nos está diciendo que esta es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Vistiéndonos del nuevo hombre. ¿Qué dice Efesios 4:24? Pónganse la nueva naturaleza creada para hacerse a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Este es el 3. ¿Cómo nos vamos a revestir de ese nuevo hombre? Siendo verdaderamente justos y verdaderamente santos.
caminando en la obediencia de la palabra. Que Dios nos santifique a través de su palabra. Solamente su palabra, mis hermanos, la que nos va a dar esa santificación y nos va a permitir caminar esa vida justa. 4. Leyendo la Biblia diariamente, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que el pecado nos aparta de la Escritura. Cuando uno está en el pecado, mis hermanos, no nos dan ganas ni de escuchar las prédicas, ni de escuchar alabanzas, ni de leer la Biblia, Cuando nosotros estamos en el pecado es como si te regresaras al mundial, o al mundo, a vivir antes como vivías antes, viviendo en la vieja naturaleza. En la vieja naturaleza te apartabas de Dios, no querías saber nada de Dios. Es lo mismo, nosotros recordemos que ese pecado nos aparta de Dios. Si nosotros alimentamos más la carne y estamos más en la carne, jamás vamos a tener ganas de leer la Biblia, jamás vamos a tener ganas de leer en la Escritura, de hacer ayuno, de hacer oración, mis hermanos. Pero recordemos que la Biblia aparta el pecado. Y no es que la Biblia abierta, mis hermanos, o tenerla abierta, no. El conocimiento, el que yo lea la Biblia, el que yo tenga más en mi mente, en mis pensamientos, la Escritura, en que Dios, a través del Santo Espíritu, cuando venga la tentación, me dé esa palabra, resiste al diablo y él huirá. Hay veces que vas a tener que correr, mi hermano. Hay veces que vas a tener que renunciar. Y el número 5, orando. El que yo busque a Dios en oración, el que yo tenga mi comunión con Él. Recordemos que Cristo nos unió al Padre. Esa comunión que ya no existía, que ya no había, Cristo volvió a restaurar esos lazos para que yo tuviera mi comunión con Dios, para que yo pudiera platicar con Él, para que yo pudiera entablar mi relación y mi conversación con Él. ¿Qué dice Proverbios 15:8? El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Si yo empiezo a caminar esa vida justa con Dios, esa vida que me empiezo a santificar diariamente, empiezo a leer su palabra, intento caminar esa vida justa con Dios, Él es un deleite para Dios el que yo me comunique con Él, el que yo pueda tener mi comunión con Él. ¿Qué dice el número 6? Confiando y dependiendo del Espíritu Santo. Yo debo de confiar que Dios mandó al Espíritu Santo para que Él me guíe y para que Él me enseñe y para que Él me instruya. Yo debo de estar confiado y dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, recuérdame. Y aún el Espíritu Santo nos recuerda de dónde Dios nos sacó, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:16, por favor? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios al Hijo que ama, Él lo disciplina, Él lo instruye. Mis hermanos, entonces el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando el Espíritu Santo nos incomoda de algo que estamos haciendo mal, es porque somos hijos, es porque tú eres hijo, porque Dios te ama. El número 7 es testificando. Yo debo de testificar, mi vida debe de testificar que he nacido de nuevo, que Dios ha hecho su obra en mi vida. No solamente escuchar, no solamente llenarme de palabra, no solamente hacer, pues sí, llenarnos de palabra, así como lo dice el libro de Santiago. El libro de Santiago 1, del 22 al 25, mis hermanos, lo vamos a leer. Dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, ahorita sí leo, ahorita conozco, ahorita soy cristiano, pero ya cuando salgo allá afuera se me olvida que soy cristiano. Cuando estoy con mis hijos se me olvida que soy cristiano. Cuando estoy con mi esposa se me olvida que soy cristiano. Y aun cuando estoy con mis familiares no se convierten porque se me olvida que soy cristiano. Ellos no ven nada en mí. No testifico a Dios, no glorifico a Dios.
El número 8, obedeciendo a Dios. Juan 14:23, mis hermanos, por favor. Dice, respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mis hermanos, a través del Espíritu Santo y de esa obra, en este proceso desde donde venimos empezando, mis hermanos, desde lo que estamos viendo desde atrás, desde que nosotros empezamos en el conocimiento de su palabra, mis hermanos, es tan hermoso ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando menos sentimos, hermanos, ya estamos haciendo las cosas de Dios. Si nosotros nos propusiéramos cumplir la ley, no la cumpliríamos, mis hermanos. Pero si realmente caminamos una vida conforme lo que Dios le agrada y lo que Dios nos está mostrando en su Escritura, estamos cumpliendo esa ley aún sin que nosotros nos hayamos dado cuenta, mis hermanos. Porque si has entendido que Dios dio su vida por ti y por mí, que Él dice amaos los unos a los otros, si tú estás cumpliendo ese mandato de amarse los unos a los otros, en ese se está cumpliendo la ley. Porque obviamente si amas a tu hermano no lo vas a ofender, no lo vas a juzgar, no lo vas a criticar. Si amas a tu hermano como a ti mismo, pues tú no te vas a matar. Tú no te vas a traicionar. Si realmente amas a tu hermano como a ti mismo. Y el número 9, mis hermanos, es venciendo la tentación. Estas son formas en las que nosotros podemos fortalecer nuestra nueva naturaleza. Vencer la tentación. Mis hermanos, ya no estamos solos. Se los decía ahorita, no, a veces no solamente va a ser la tentación, en ocasiones vamos a tener que huir. En ocasiones vamos a tener que renunciar, dejarlo de hacer. Mi hermano, pero ¿cómo voy a huir? Mi hermano, si a lo mejor tú batallabas con el alcohol o batallabas de estar cada 8 días con tus compas en la esquina o todo el tiempo ahí con tus valedores o como los quieras llamar aún todavía y estás caminando como cristiano y todos los días tienes que pasar por el mismo lugar y ándale, mira, échate una. Y tú dices, híjole, es que eso es lo que me está causando problemas en mi casa. Ahí está la tentación, mi hermano. Y tú le puedes decir, no, pues no quiero. Pero viene que, ay, pues sí, pues es que te pegan y mira, ya te convencieron y ya te estás tomando la cerveza. Bueno, mi hermano, si no sabes decir que no y no sabes, pues entonces huye. No sabes que es que llevo prisa. Esto es un ejemplo, mi hermano, de muchas cosas que puedes hacer. Híjole, es que voy a la tiendita y la tiendita ya me está guiñando el ojo. No, pues voy a ir a esa tienda. Y eres casado, mi hermano, y le estás dando entrada a ese pecado. Bueno, si ya me está gustando, entonces mejor cambio de tienda. Porque a lo mejor ya hasta dices, no, espérate, yo voy por los mandados, yo voy a la tienda porque ya sabes lo que vas a ver. No, mi hermano, a eso me refiero cuando hay momentos en los que tú tienes que vencer la tentación y en ocasiones tienes que huir. Así como aquel varón en la escritura que se le metió a aquella mujer y se desvistió ahí con él. ¿Qué hizo? Salió huyendo. Vámonos. Así en momentos nosotros tenemos que hacer, mi hermano. Y en momentos tenemos que renunciar a cosas que a nosotros quizá nos agradan, pero sabemos que no nos benefician en nada. Y que al contrario nos están dañando. Y Dios nos da la sabiduría, pero le pedimos a Dios, Señor, danos la fuerza para renunciar. Nosotros renunciamos a esto, ya estuvo ya. En el caso particular de cada quien. No me beneficia, renuncio a eso, ya no quiero. No más. Pero con la ayuda de Dios, que Dios me dé las fortalezas para poder decir no y para poder dejar las cosas, mis hermanos. Y estos son los 9 puntos, mis hermanos, que nos ayudan a fortalecer a esa nueva naturaleza. Vamos a darle una repasada a esos puntos. Una es renovando nuestra mente. ¿A través de qué? A través de la Escritura. 2, crucificando nuestra carne. Juntamente con Cristo fuimos crucificados. En la esperanza de que cuando muramos vamos a ser resucitados juntamente con Él. 3, vistiéndonos del nuevo hombre.
caminando en una vida justa y santa. ¿A través de qué? De la Escritura. 4, leyendo diariamente su palabra, escudriñando la Escritura, empapándome de las enseñanzas. 5, teniendo mi comunión con Dios, orando, no olvidarme de la oración, de agradecer en todo tiempo, de agradecer en todo momento. 6, confiando y dependiendo del Espíritu Santo, que es mi guía, que es mi ayuda, que no me deja, que no me desampara. 7, testificando, dando un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, no por apariencia, sino por amor a lo que Él ya hizo en mi vida. No por hipocresía, no ser aparente nada más, sino que sea por amor. 8, obedeciendo a Dios. Por mí mismo no lo voy a lograr, pero a través del Espíritu Santo en mi vida, yo voy a empezar a obedecer a Dios. 9, venciendo la tentación, huyendo de ella y aún renunciando. Y Dios nos va a dar la fortaleza para poder salir adelante en todas ellas, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que no vamos a ser tentados en lo que no nos gusta. A veces creemos que necesitamos cosas que no necesitamos realmente, mis hermanos. Todo aquello que tú creas que necesitas, pero que no está en la voluntad de Dios, no es de Dios. No creamos que necesitemos cosas que no vengan de parte de Dios, mis hermanos. Seamos sabios, pidámosle a Dios sabiduría para que nos guíe en las cosas que realmente necesitamos. Y lo que es cierto, y lo que es cierto, mis hermanos, también es que la salida está en el mismo lugar en donde llega la tentación. Fíjense de esto, mis hermanos, esto yo lo estaba estudiando y lo estaba leyendo y es algo muy cierto. Y es algo muy importante y aquí desemboca casi todo lo que estamos viendo ahorita, mis hermanos. La salida está en el lugar donde se produce la tentación y esa es en nuestra mente. La tentación la vas a producir aquí. Porque aquí es donde te vienen los ataques del enemigo. Haz esto, haz el otro. Pero la salida está en lo que tú llenes aquí. Si aquí hay palabra de Dios, no, Señor, esto a ti no te agrada. Pero si aquí estoy más empapado de que, no te preocupes, Dios no se enoja por eso, ¿tú crees que Dios te va a abandonar por eso? Es que ellos son exagerados, los hermanitos. Cuando la palabra me está diciendo que yo me debo de apartar, pero yo estoy escuchando la voz del amigo, del consejero. Y aún, mis hermanos, en muchas ocasiones hasta de tu misma familia, de tus mismos padres. Y pues como son tus padres, pues le voy a hacer caso, ni modo que mi papá no sepa, ni modo. No, mis hermanos, es a través del conocimiento de la palabra. Es a través del conocimiento de la Escritura. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:13? Estamos por terminar, mis hermanos. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, mis hermanos, Dios nos da la salida. No vamos a ser tentados más de lo que no podamos soportar. Pero fíjense lo que dice que juntamente con la tentación viene la salida. ¿Qué debo de hacer, Señor? Ayúdame, muéstrame tú la salida que tú tienes para que yo no caiga en esa tentación. Dame la fortaleza para que yo pueda salir y para poder sabiamente salir de esa tentación, poder renunciar, poder apartarme de esa tentación. Entonces, mis hermanos, esa vieja naturaleza que nos acechaba, que tenía dominio sobre nosotros,
Cuando nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces yo debo de tener esos frutos, ese conocimiento, ese discernimiento, y por obediencia llevar por obra y renunciar a las obras de la carne. Yo ya no debo de caminar como caminaba antes. No es de que yo llegué a la congregación, yo hice la oración de fe, recibí a Cristo en mi corazón y pues ¿por qué no pasa nada? No, mi hermano. Tenemos nosotros también que empezar a escudriñar la Escritura, tener esa hambre por el Evangelio que solamente Dios pone en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros el escudriñar, Dios pone en nosotros el obedecer aún su palabra, Dios pone en nosotros aún el asistir a una congregación, el poder transmitir, el poder escuchar las enseñanzas. Dios pone en mí el que yo quiera leer la palabra. Pero si yo dejo que esa tentación me de que, híjole, ya me dio pereza, pues voy dentro de 8 días. Al ratito la leo. Híjole, no he leído la Biblia. Mañana la leo. Y ese mañana después se convierte en 8 días, mis hermanos. 15 días. Entonces debe de haber ese cambio, mis hermanos. Y yo quiero cerrar, mis hermanos, bueno, poquito antes de cerrar, con este versículo, y los invito a que me acompañen, mis hermanos. Romanos 8, del 1 al 15, por favor, mis hermanos, si me acompañan. Me gustaría que lo leyéramos juntos en casa. Denle lectura, mis hermanos, a su Biblia. Denle lectura ahí donde están como familia. Y pues vamos a leer Romanos 8, del 1 al 15. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando al Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, nos aparta de Dios, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mis hermanos. Si hemos nacido de nuevo, o si tú crees que has nacido de nuevo, pero sigues deleitándote en los placeres de la carne, mis hermanos, Dios no se agrada de eso. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si a mí me sigue dando igual pecar, si no considero que sea muy malo pecar, el Espíritu Santo no mora en mí. Y por ende no he nacido de nuevo. Pero si el Espíritu Santo te redarguye, mi hermano, y aún tú caes en la tentación de pecar, mi hermano, arrepiéntete y prosigue a la meta. Esto no se trata de que nos vamos a caer y ahí nos vamos a quedar. No, mi hermano, nos caemos, pero reconocemos, nos levantamos y rectificamos. No solamente es pedir perdón, es restituir. Lo hablábamos en esa enseñanza del arrepentimiento. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que estábamos viendo ahorita. Si a causa del Espíritu hacemos morir nosotros nuestra carnalidad a través de la palabra, a través de la Escritura, a través de la oración, a través de santificarme, a través de caminar como Dios me pide, Dios será glorificado en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Cristo, mis hermanos. Mi hermano, si tú estás escuchando esta enseñanza, si tú estás escuchando la palabra, si Dios te permitió el discernimiento de ella, el discernimiento del pecado, no del bien y del mal, mi hermano, porque el bien y el mal tú y yo lo discernimos de una manera que la pesamos y la justificamos. No es lo mismo robarse un peso que robarse 1,000,000. No, con el discernimiento de Dios, pecado es pecado. Gózate en el Señor. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no estamos en temor. Ya no creemos en el tú no puedes. Tú no eres nadie. Tú eres chiquito, tú eres gordo, tú eres feo. Cristo te ama. Ya no vuelvo a regresar a lo mismo, ya no creo en lo que la gente dice, sino en lo que Dios dice. Yo soy la niña de sus ojos. Soy nación santa, soy pueblo escogido, Él me escogió, Él se deleita en mí. Bendito sea Dios. ¿Qué dice más adelante, mis hermanos? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual hoy clamamos, Abba, Padre. Mis hermanos, Dios, Jesús, nos restituyó y nos unió nuevamente al Padre. La tierra anhela la manifestación de sus hijos. Pero Cristo dio su amor, dio su vida por nosotros por amor. Y el amor de Dios nos llevó y nos transformó a esa nueva naturaleza, a esa nueva creación. Por el amor de Cristo. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Cristo nos redimió. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él nos justificó delante de Dios. Aún en este momento, aún tú pecas, tú faltas, mis hermanos, no somos perfectos, pero caminamos esa perfección, no justificando nuestras faltas, no justificando nuestros errores, no justificando lo malo que aún seguimos haciendo, no justificando que de repente llego a decir malas palabras, sino que voy a los pies de Cristo y digo, Señor, ya no quiero hablarlas, ya no quiero decirlas, ya te quiero glorificar en todo y me cuesta trabajo. Pero es una batalla constante, pero en amor y en arrepentimiento. Si el Señor te llamó, mi hermano, fue para que cambies tu manera de vivir, para que vivas una vida digna, una vida que a Él le agrade, una vida que le glorifique a Él. El velo se te fue quitado, el velo se nos fue quitado, para que podamos deleitarnos en las maravillas de nuestro Señor. Lo que la gente el día de hoy ve como algo sucio, como algo malo, el día de hoy nosotros lo podemos ver como algo maravilloso, algo que Dios creó para que nos deleitemos, para que nos gocemos. Lo que la gente ve como locura en su palabra, el día de hoy Dios lo creó para que tú y yo nos deleitemos en lo que Él nos dice, el que nos deleitemos en sus promesas.
en que nos deleitemos en esa vida eterna, aún después de la muerte, podamos tener esa vida juntamente con Él. Podemos caminar hoy tú y yo caminamos juntamente con Cristo. Hoy tú y yo caminamos juntamente con Dios. Hoy tú y yo tenemos esa vida eterna. Hoy tú y yo estamos disfrutando de esta vida eterna, mi hermano. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Si realmente el conocimiento, el discernimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros, como dice su palabra, si verdaderamente el Espíritu Santo mora en vosotros, las obras del Espíritu son las que hacen. Cristo murió por ti y por mí. Hoy quiero cerrar con esta canción, con esta alabanza, con esta adoración a Dios, con este reconocimiento a Cristo. Porque es por Cristo, mi hermano. No te sientas el más pecador del mundo, mi hermano. Si has fallado, si has caído, arrepiéntete. Cree en el Evangelio nuevamente. Levántate. Que Dios te restaure. Que Dios te dé fuerzas. Tenemos esa batalla constante en nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Pero alimentemos esa nueva naturaleza día con día. Yo te invito a que ahí donde tú estás medites y escuches esta alabanza y des gracias a Dios, mi hermano. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que un enemigo más feroz que sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor
cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres soberano, Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú sigues haciendo día con día en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tú levantes al caído, Señor, que tú sanes al enfermo, Padre, que tú le des fuerza, Señor, a aquel que ya no las tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, a cada uno de tus hijos, bendito Padre, que en esta hora, Señor, necesitan ser restaurados, Señor, restáurales, bendito Señor. Levántales, bendito Padre. Hoy tú nos has hecho saber, Señor, que hoy si tú nos disciplinas, si tú nos enseñas, Padre, si tú estás con nosotros, Señor, tú nos redarguyes, Señor, es porque somos tus hijos, Padre. Porque podemos llegar y decirte, ama, Padre, papito querido, papito lindo. Ayúdanos, Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, y aún ayúdanos, Señor, a vivir día con día, Señor, conforme al Espíritu, Señor, y no conforme a los deseos de la carne, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy en este día, Señor. Te rogamos nos ayudes, Padre, a poderlo llevar por obra, Señor. Y quizá antes no sabíamos, Señor, cómo alimentar, Señor, o quizá hay quien nos escuche por primera vez y no sabía cómo alimentar, Señor, esa nueva naturaleza, Padre. Que esto, que es tu palabra, Señor, les ayude, les fortalezca, Señor. Y tenemos hoy las armas, Padre, para poder caminar conforme tu voluntad. Hoy solamente te rogamos tu misericordia, Señor, tu gracia, tu favor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, día con día, Padre. Recibe la gloria, la honra en esta hora, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos. No se desconecten, hermanos, todavía no terminamos, todavía no termina. Bueno, hermanos, espero nos hayan deleitado. Nos deleitamos en su palabra y cada vez que nuestro Padre nos tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, seguimos con bendición en las ofrendas. Y bueno, los invito a que vayan a nuestra palabra en la de 2 de Corintios 8:9. Y dice como encabezado de nuestra palabra, que es el 8, que dice: Pablo defiende la ofrenda, un llamado a dar con generosidad. Dios conoce nuestros corazones, hermanos, y sé que todos tienen un llamado y todos somos hijos de Dios y no necesitamos que nos estén arreando para la ofrenda, porque sabemos que es para la obra de nuestro Padre. Amén. Y bueno, los invito a que vayamos a 2 de Corintios 8:9, que dice en su palabra: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo: sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, el año pasado. Ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den.
den en proporción a lo que tienen. Todo lo que en los corazones de cada uno de nosotros, hermanos. Y sé que en sus corazones hay generosidad. Creo que estamos otra vez. Y bueno, hermanos, como les iba diciendo, Dios conoce nuestros corazones y sabemos que siendo hijos de Dios vamos a dar con alegría, con gozo. Y pues cada prédica se les dice para qué es, y pues todos conocemos que es para la obra de nuestro Padre, para lo que necesita. Y bueno, los invito. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por nuestras ofrendas, Padre, que tú pusiste en mis hermanos, Padre. Te pido, Padre, que sigas obrando en cada uno de nosotros, Padre mío, ese amor por ti, Padre, porque sabemos que las ofrendas son para ti y para tu obra, Padre. Aún te pongo, Padre mío, las alacenas, el trabajo, Padre, de cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícelos, Padre. Síguelos guiándolos, Padre mío. Síguenos guiándonos conforme tu voluntad, Padre mío. Te damos gracias porque aún en estos días, Padre, nos has provisto, Padre, nos has sustentado, Padre mío. Y te damos gracias, Padre. Te pido, Padre, que nos ayudes aún a administrar lo que tú nos das, Padre, porque sabemos que tú nos lo das con amor, Padre mío. Y de la misma manera, Padre, sé que mis hermanos, al igual que nosotros, lo damos con amor para ti. Te damos gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Ven, les dije que no éramos pobres en Cristo. Dios confirma su palabra. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él, en Cristo. Y pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dar gracias y a aún pedir por nuestros hermanos que aún están pasando por necesidad, mis hermanos, como iglesia, como pueblo. Y pues vamos a orar por nuestra hermana Rosy Martínez, que tiene un tumor, que Dios ponga los especialistas para que la puedan atender. Y pues, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, y oramos por la vida de nuestra hermana Rosy Martínez, Señor, porque tiene ese tumor. Padre, te rogamos, Señor, y creemos que tú ya tienes el control, Señor. Te rogamos que tú la guíes, Señor, la lleves donde esté ese especialista, Padre, para que pueda ser atendida, bendito Dios. No sabemos qué tipo de tumor es y aún en qué parte lo tiene, Señor, pero tú sí lo sabes, Señor, y creemos y confiamos en tu obra, Señor, que tú eres ese Dios que sigue obrando esos milagros día con día, Padre. Y te rogamos en la vida de nuestra hermana Rosy Martínez, Padre, en la vida, Señor, de Carla Barajas Carvajal, Señor, la internaron, Señor, al parecer tiene cáncer. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de Carla Barajas, Padre, que tú le ayudes y que aún, Señor, le permita, Señor, ser sanada de esta enfermedad, Señor, que tú pongas los medios, Señor, y aún, Señor, en todo esto que están viviendo y aconteciendo, Señor, Padre, tú le des la paz. Que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea en ella, Señor, en Carla Barajas, Padre. Señor, que tú le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente, sus pensamientos, su corazón en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Te rogamos, Señor, por la recuperación, bendito Padre, de Norma Manjarre, Señor, por esa operación que tuvo de peritonitis, Padre. Te rogamos, Señor, que tú la ayudes, Señor, a que pueda, Señor, día con día restablecerse, Señor, que día con día pueda su cuerpo reaccionar a ese medicamento, a lo que le están dando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú la restablezcas, bendito Dios. Oramos, Señor, por Lupita Vidal, Señor, tiene una infección fuerte en su garganta. Oramos por su recuperación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, que tú le des fortaleza en su cuerpo, en su sistema inmunológico, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, tú le sanes, bendito Padre. Oramos por la recuperación de la pequeñita Yatsiri Yorda. Tiene 8 añitos, Señor. La operaron de peritonitis, Padre. Señor, tú sabes todo lo que ha pasado a esta pequeñita, Padre. Tú sabes y conoces, Señor, todo lo que ella vivió, Señor, y lo que ella pasó con esta operación. Señor, pero hoy te rogamos por su recuperación. Te rogamos, Señor, que pueda ser limpiado su organismo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que ella pueda tener su sanidad, bendito Dios, en el nombre de Jesús.
Te rogamos, Señor, que tú le des paz, Señor, que tú le des tranquilidad, Señor, a Yatsiri. Que le des paz, Señor, a Norma, a Carla Baraja, Señor, a Rosy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oramos por nuestro hermano Eric Sánchez, tiene una infección en los pulmones y está con oxígeno en casa. Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que tú pongas los medios, Señor, que tú le sanes desinfección en los pulmones, Señor. Que si es tu voluntad sea erradicada esta infección, Padre, en el nombre de Jesús. Y seas tú glorificado en ello, bendito Padre. Te rogamos por Ariana, Señor, por inflamación en su estómago y presión baja. Señor, no encuentran lo que tiene el padecimiento. ¿Por qué se provoca todo esto, Señor? Pero te rogamos, Señor, que tú pongas los medios y aún ayudes a los médicos. Sabemos que tú eres ese médico de médicos, que tú eres el doctor de doctores. Que tú pusieses a los médicos y a las autoridades, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú pongas a esos médicos, Señor. Les dé sabiduría, Señor, para que ellos puedan encontrar este malestar, Señor. Oramos, Señor, por esto que pasó, Señor, el día de ayer, Señor, en la línea 12 del metro, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que están en diferentes hospitales, Señor. Señor, por todo lo que vivieron, por todo ese susto, ese espanto, Señor. Por todo esto que pasó, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos, Señor, por estas familias, te rogamos por los lesionados, te rogamos aún por los que fallecieron, Señor, consueles a las familias de estas personas, Padre, y te rogamos, bendito Dios, también por las autoridades, Señor, por el presidente, te rogamos, Señor, porque a veces como personas, como humanos, como hoy lo hablábamos, Señor, esa vieja naturaleza, Señor, nos lleva a veces a ofender, a hablar mal, Señor, a molestarnos, Señor. Pero tú nos llamas a bendecir a una de nuestras autoridades, Señor, en esta nueva naturaleza, Señor. Y hoy te rogamos y te pedimos por estas nuevas, por estas autoridades, Señor. Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Ayúdales, Señor, a que ellos puedan entender y a ver, Señor, todo este tipo de negligencias que pasaron, Señor, por lo que pasó este accidente, Señor. No accidente, Señor, esta negligencia. Redargúyeles tú, Señor. Hazles ver tú, Padre. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro socorro, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos y te pedimos por todas estas familias, Señor, por todas estas personas. Aún hay varios, Señor, que no encuentran a sus familiares, Señor. Ábreles puertas, Señor. Muéstrales de dónde se encuentran, de dónde están, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos, bendito Dios, por el pastor Alejandro Aldusi. Está delicado de salud. Ya lleva 2 operaciones. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, por tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en su salud. Señor, sabemos de qué tipo de operaciones tiene, pero en cualquier área de su cuerpo, o cual sea, Señor, sus circunstancias, su malestar, Señor, seas tú glorificándote en la vida de tu siervo Alejandro Aldusi, bendito Padre. Ten misericordia de él, Señor. Te rogamos por su sanidad, Señor. Oramos, Señor, por el país de Colombia, Señor, por los disturbios que están sucediendo, por la situación política que están pasando. Padre, ten misericordia de Colombia, Señor, ten misericordia de sus gobernantes, ten misericordia, Señor, aún de esas personas que están sufriendo, que están pasando por persecuciones, que están matando, Señor, por esos militares. Padre, toca tú sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de ellos, bendito Dios. Te rogamos, bendito Padre, por el consuelo, por la familia Ruiz Bermejo, Señor. Falleció Señor Felipe Ruiz Bermejo. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, tengas misericordia de ellos. Tengas misericordia, bendito Padre, de la familia Ruiz Bermejo, Señor. Ten misericordia de ellos, trae consuelo, Señor, a su familia, Señor, trae paz, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos con tu consuelo, Señor, para nuestra hermana Lilia Rosales. Falleció su mamá. Y también el miércoles tiene cita para una audiencia para ser nombrada albacea por la casa que era de su papá y la invadieron. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, el corazón de tu hija. Señor, tú sabes la situación por la que está pasando. Te rogamos, Padre, que traigas el consuelo. Tú eres nuestro consolador, Espíritu Santo. Te rogamos que tú la consueles, que tú la abraces, Padre. Y también te rogamos, Señor, por esa audiencia, Señor, donde ella va a ser nombrada albacea. Señor, que tú seas abriéndole puertas, Padre, que sea conforme tu voluntad todo lo que se va a hacer en su familia, en su casa. Y que tú le ayudes, bendito Padre,
aún con esas personas que invadieron su casa, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pedimos por todas esas peticiones que sean contestadas conforme tu voluntad, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Confiamos en tu amor, en tu misericordia, Señor, y en tu obra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Y mis hermanos, los anuncios, nuestra oración de lunes a viernes a las 5:30 por vía Facebook. La reunión general el domingo a las 11, mis hermanos, y el martes a las 7 p.m. El estudio que se está dando de los jóvenes compartiendo acerca de los personajes de la Biblia, lunes y jueves a las 7:30. Y mis hermanos, ya se abrió el lugar en donde nos congregamos, solo los domingos, mientras se restaura todo. Y la entrada es a las 10:45, mis hermanos. Y pues a las 11 de 10:45 a 11:05, mis hermanos. Y les pedimos por favor y por amor a nuestros hermanos que sean puntuales, mis hermanos, asistir con su cubrebocas, sea KN95 quirúrgico. Y pues el domingo 2 de mayo tendremos ya... No, Bueno, mis hermanos, ya se abrió para este día domingo, va a haber la reunión. Y pues la reunión es de 10:45 a 11:45. Pues mis hermanos, se están teniendo los cuidados y esperamos y queremos seguir teniendo con esos cuidados y que se siga respetando, mis hermanos. La obediencia trae bendición, mis hermanos. Y si nos cuidamos los unos con los otros con amor, pues vamos a estar bien, mis hermanos, primeramente Dios. Y pues les pedimos que se suscriban a la página de YouTube de la Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla, y ahí se están subiendo las prédicas y enseñanzas. Y pues mis hermanos, si ustedes quieren conocer más de la palabra y de la enseñanza, pues los invitamos a que a través de estas enseñanzas se puedan conectar y se puedan alimentar día con día. Y pues mis hermanos, de nuestra parte es todo. Les mandamos un abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y pues, que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos.